Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguir compartiendo estos encuentros de capacitación. Agradezco, por supuesto, a Microjuris por la invitación y agradezco a todos ustedes por, como siempre digo, tomarse la molestia de dedicar tiempo familiar, personal, laboral a esta actividad. Bien, hoy nos convoca nuevamente a analizar, charlar el tema de los alcances personales y temporales de la prohibición de despedir. Específicamente voy a hacer referencia a la prohibición de despedir sin causa o por ciertas causas, como establece el DNU, no sin antes, si me permiten, pasar un aviso parroquial para aquellos colegas y aquellas colegas que ejercen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires o la Justicia Nacional del Trabajo, pero cruzando la General Paz ya estamos en nuestra jurisdicción. Digo nuestra porque yo, como ustedes saben, soy juez laboral en la provincia de Buenos Aires, como lo anunció Federico. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dictó hoy un fallo Marchetti, validando la constitucionalidad de la ley del artículo 1, que en realidad tiene dos artículos, uno es la ley de adhesión, el otro es de forma, validando, decía, validando la ley de adhesión provincial, o sea, la 14997. Hasta ahí no hay ninguna duda en cuanto a los alcances del fallo. Lo que va seguramente a ocuparnos a partir de ahora, como si no tuviésemos pocos temas para debatir, van a ser los eventuales alcances que tiene ese fallo a partir de la interpretación que se puede dar de los votos individuales de los ministros y la parte dispositiva de la resolución. Esperen, porque a mí me transformaron, perdónenme, me transformaron en anfitrión, entonces tengo que ir admitiendo a la gente que está en la sala de espera. Ahí está. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque, permítanme un paréntesis nada más y pido disculpas si hubiese alguno o alguna que ejerce en otra jurisdicción, pero es interesante esto porque la parte dispositiva, resolutiva del fallo, establece pura y exclusivamente o se expide pura y exclusivamente sobre el 1 de la 14997. Ahora, lo decía, los fallos individuales avanzan mucho más allá, incluso el voto de un ministro que es de Lázari, avanza y también tocan aspectos vinculados a los artículos 1, 2, 3 y 4 de la 27348, e incluso hay dos votos, uno de los cuales es de la ministra Kogan, que después dos ministros adhieren en forma simple a su voto, avanza sobre la ley 15.057 y la vigencia del 2J. Incluso sobre el plazo de caducidad, ustedes saben que las leyes de adhesión provinciales tienen plazos de caducidad, que en Capital Federal o en la Justicia Nacional del Trabajo no, porque no necesitó leyes de adhesión, e incluso parecería también validar esa cuestión. Entonces, primero ver los alcances de este fallo, ver si lo que refiere a la 27348 y eventualmente a la 15057 es o no obiter dicta, y luego una discusión interesante si lo obiter dicta también forma parte o no de lo sustancial, ¿no? de la doctrina legal del fallo. Bueno, digamos, me pareció una cuestión interesante presentárselos. Está en la página de la Corte, ssba.gov.ar, así que cualquiera que quisiera analizarlo lo va a poder ver. Hola, ¿puedo grabar la exposición? Entiendo que se está grabando. Si ustedes ven arriba, margen superior izquierdo, se está grabando. Bueno, Antonella, provincia de Santa Fe, paso el aviso, ustedes todavía no tienen ley de adhesión. Bien, prohibición de despedir. Vamos a hacer un poco lo que anticipó Federico. La idea es ir haciendo una exposición lo más práctica posible y luego dejar un espacio para las preguntas. Voy a intentar mixturar lo que es la teoría del decreto 329 con
lo que a ustedes quizás les puede llegar a interesar hoy en día, que es la aplicación temporal y personal de este DNU. DNU que ha sido ratificado entre un paquete de DNU por el Senado en el día de ayer. Bien, para entender qué está sucediendo en el mundo laboral en el marco de la emergencia, hay que tener en cuenta que en una visión simple hay tres universos temáticos. Yo siempre digo lo mismo y pido disculpas si alguno ya lo escuchó. Hay tres universos temáticos que entiendo que los abogados, o sea, los operadores del derecho en general, pero los abogados que están litigando en particular, tienen que tener bien en claro. El primer universo refiere a toda la cuestión de los daños laborales. El reconocimiento del COVID-19 como enfermedad profesional no listada, el DNU 367, las resoluciones del Ministerio 38 y 40. Bueno, hay una normativa específica referida a el COVID-19 y el trámite ante la Comisión Médica Central y digamos, el impedimento que tienen las ART de rechazar las denuncias que eventualmente puedan realizar los trabajadores y las trabajadoras como consecuencia de haber adquirido COVID-19, la presunción en uno y en otro orden que otorga la norma, en fin. Ese es un universo que hoy no vamos a tratar. Hay otro universo que está vinculado al 329, que es todo el universo de prestación salarial y débito laboral. Y para eso tenemos que tener en claro que hay DNUs, en realidad ley de emergencia, después hay DNUs 260, el 297, las resoluciones del Ministerio, un poco más abajo, en el orden jerárquico, resolución del Ministerio 202, 207. Bueno, hay muchísimas resoluciones que refieren a, bueno, ¿de qué trabajadores estamos hablando cuando tenemos que analizar si existe o no obligación de pagarle el salario? Por supuesto, ya adelanto a todos, pero, digamos, ¿quién tiene a su cargo eso? ¿De qué estamos hablando si el empleador puede exigirle o no a los trabajadores que concurran a prestar servicios? Bueno, la legislación, insisto, los DNU, las resoluciones del Ministerio, lo que me van a determinar es, bueno, hay trabajadores, o mejor dicho, hay actividades que están excluidas del aislamiento y después los distintos DNU de prórroga y las distintas resoluciones de la Jefatura de Gabinete que administra el aislamiento social preventivo y obligatorio fue distinguiendo entre actividades excluidas del aislamiento consideradas esenciales, actividades excluidas del aislamiento consideradas permitidas, actividades no excluidas del aislamiento, pero con los trabajadores o las trabajadoras con teletrabajo, actividades no excluidas del aislamiento, pero con imposibilidad de teletrabajo, actividades no excluidas con imposibilidad de teletrabajo, pero el trabajador tiene o la trabajadora tiene a su cargo cuidado de personas menores en edad escolar o personas mayores que no establece específicamente la normativa. Bueno, entonces, ese segundo universo, que es lo que yo llamo débito laboral, y remuneración, salario, intangibilidad, etcétera, etcétera, tiene que ver con otro universo normativo también, que hoy no lo vamos a tratar directamente. Sí nos vamos a apoyar quizás en parte de esta legislación para justificar algunas de las afirmaciones que yo voy a realizar, que por supuesto adelanto se pueden compartir o no. Y en eso también dejo, eventualmente para otra reunión, todo lo que son las suspensiones concertadas de ciertos aspectos del contrato de trabajo, el famoso 223 bis, cómo juega el acuerdo general vía CGT, que hay una solicitud en la justicia de declaración de certeza, atacando ese convenio, cómo lo bajo a la práctica, qué están haciendo los ministerios, el Ministerio de Provincia, qué está haciendo el Ministerio de Nación, qué está haciendo el SECLO, cuánto tengo que pagar por cada trabajador que yo inicio, tanto en una acción individual o plurindividual. ¿Me puedo ahorrar la tarifa que está en 3.100 pesos si lo entro por la mesa de derecho colectivo o de conflictos colectivos? ¿Cómo consigo para la nómina que tengo que identificar de mis empleados, cómo consigo la conformidad de esos empleados? Tengo que mandarle una carta documento y me responde por telegrama, basta simplemente una confirmación de mail.
¿Qué pasa si eso lo obtengo por WhatsApp? ¿Qué pasa si no lo obtengo? Bueno, toda esa cuestión que por supuesto es mucho, lo que nos va digamos, vamos a tratar de evitar esa cuestión, e insisto, lo dejamos para un futuro, para otra charla, porque si no se empiezan a mezclar cuestiones. El tercer universo tiene que ver con los alcances en cuanto a los sujetos y en cuanto al tiempo, los alcances temporales y personales del DNU 329. El DNU 329 lo que permite, lo que impide, como ustedes saben, es despedir sin causa o despedir por causas fundadas en fuerza mayor o falta o disminución del trabajo. Curiosamente no dice no imputables al empleador. Entonces, perdónenme, Sergio me pregunta si se puede grabar. Sergio, ahí arriba dice grabando, así que yo entiendo que yo no soy el hospedador del Zoom, así que entiendo que la gente de la editorial lo está grabando. Voy a compartir pantalla, así hablamos todo de lo mismo. Entiendo que ustedes ahí ya la estarían viendo. Vamos a maximizarla y vamos a bajar esto. Ahí está, y maximizamos ahí para que ustedes vean bien. Y vamos directamente al análisis del video. Esos son los artículos. En el artículo 2 prohíbe la extinción, en el artículo 3 prohíbe las suspensiones y en el artículo 4 establece las consecuencias. A mi modo de ver, esto también lo vengo diciendo hace rato, a mi modo de ver, más allá de alguna contradicción que pueda haber en el DNU es claro. O sea, la redacción de la norma es clara. Y esto los argentinos es bueno que lo reconozcamos porque ustedes recuerden solamente la sanción de la 26773 y la redacción del artículo 8 y 17 inciso quinto y 17 inciso sexto, nos mereció durante años discutir, por ejemplo, cómo se aplica el RIPTE, sobre qué y desde cuándo. Y eso nos llevaba a ciertas injusticias a la vista de los clientes. Por supuesto no del abogado, porque eso dependía del criterio de la sala que me toque o del tribunal que me toque o del superior tribunal que me toque, según qué jurisdicción litigo, y me decía, bueno, la sala 1, por ejemplo, aplica el RIPTE desde siempre y sobre todo, sobre pisos adicionales de pago único, sobre pisos, fórmula y adicionales de pago único. Y otro nada más lo aplica, como lo terminó entendiendo la Corte en Expósito, solamente sobre prestaciones adicionales de pago único y sobre los pisos. Entonces, la sala 1 me daba por un trabajador con 10% de incapacidad 5 millones de pesos y la sala 2 me daba por un trabajador con la misma edad, porcentaje de incapacidad y salario 500.000 pesos. Entonces, ¿quién tenía la culpa entre que un compañero de trabajo saque 2 millones de pesos y un compañero de trabajo se lo indemnice por 500.000 pesos? El abogado. Entonces, andás a entender a tu cliente que en realidad eso era por la interpretación de la técnica legislativa equivocada, errónea o desacertada que había utilizado el legislador al redactar el 17 inciso sexto. ¿Hacía falta redactar eso o no hacía falta redactar eso? Solamente quedaba para cuestiones de fallecimiento. Bueno, en fin, este DNU no lo tiene, porque lo único que hubiese faltado es que en el medio de la crisis nosotros tendríamos que empezar a interpretar qué quiso decir el legislador. Y un ejemplo de esto que lo vengo diciendo hace rato es, fíjense que cuando digo legislador es el ejecutivo devenido circunstancial legislador. A propósito, no usa la palabra el despido es nulo, porque si el DNU hubiese dicho el despido es nulo, hoy estábamos discutiendo los operadores jurídicos diciendo, ¿es propio de un dispositivo legal establecer el concepto de nulidad, determinar la nulidad, o esto es una función privativa y excluyente de la función jurisdiccional del Poder Judicial? Entonces el decreto se cuida y habla en todo caso de que no producirá efectos algunos. Perdón que bajo, a ver, no está bajando. Ahí está. Es muy importante porque ahora vamos a ver qué está pasando con los fallos, qué pasa si me viene un asesoramiento de un cliente, pero es muy importante conocer y entender los fundamentos, la exposición de motivos del decreto, y es lo que yo distingo entre del eje lata y del eje ferenda. Del eje lata son los que específicamente la norma dicta, y son los artículos 1700, por ejemplo, me paro un segundo en la normativa civil. El 1733, digamos, es interesante la óptica del DNU porque se separa para justificarlo en la normativa internacional, en la normativa local
con carácter legal y supralegal y constitucional, y en el Código Civil y Comercial. O sea, parecería ser que quiso cubrir todos los eventuales frentes de conflicto que se podían plantear por transmutar la estabilidad impropia propia, que es en definitiva lo que está haciendo. Entonces cita el 1733, que es importante. ¿Por qué el 1733 es importante? Bueno, porque para la legislación civil y comercial, que identifica como sinónimos el caso fortuito y la fuerza mayor, establece que no se podrá eximir de responsabilidad, fundando en este instituto de la fuerza mayor, en caso de que un dispositivo legal específicamente así lo establezca. O sea, que específicamente prevea que no se podrá eximir. Y este es el 329. También cita el decreto un trabajo muy interesante de la OIT que se llama Las normas de la OIT y el COVID-19, que se elaboró el Departamento de Normas Internacionales de la OIT con anterioridad a la sanción del decreto, pero es un trabajo que yo les recomiendo porque está redactado en forma de preguntas y respuestas, muy amigable, y ahí, por supuesto, echando mano a la normativa internacional en materia de coronavirus y derechos del trabajo, específicamente lo que la norma establece, la norma internacional y el trabajo, es a proteger la fuente de trabajo, que esto nos va a servir a nosotros eventualmente para justificar la constitucionalidad del decreto en caso de que lo compartan. Por supuesto, no tienen por qué hacerlo. También, por supuesto, echa mano al artículo 14 bis y la interpretación que hizo Aquino del trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y del eje ferenda, que por supuesto no lo hace directamente el fallo, el decreto, pero es importante destacarlo, son dos artículos. El primero, que es el 955 del Código Civil, que establece la normativa general, que el caso fortuito de la fuerza mayor, como instituto, tiene varias características configurativas, y entre ellas es ser absoluto y ser perdurable en el tiempo. Y precisamente esto es el concepto, en sentido estrictamente contrario en el derecho del trabajo, porque la norma de emergencia no es absoluta, sino que es relativa, pero además no tiende a, digamos, a perdurar en el tiempo, sino que tiende, por supuesto, durante una vigencia de un modo temporal. Así que también, en este sentido, no reuniría los requisitos del caso fortuito y la fuerza mayor que se legislan en una norma que establece el Código Civil y Comercial. Y por último, el 1730, que también prevé que el caso fortuito y la fuerza mayor no alcanzarán para eximir de responsabilidad del deudor en caso de que una disposición legal sea en sentido contrario. Ya no que específicamente lo legisle, como es el decreto 329, que específicamente dice que no va a servir despedir por fuerza mayor porque es nulo, sino que regule en sentido contrario. Y entonces esto es importante porque es el segundo escenario que yo les decía, les mencionaba al comienzo de la charla, que son todas las resoluciones del Ministerio de Trabajo, incluso el propio artículo 8 del DNU 297, el 8 y el 9, que tienen como fin proteger la remuneración del trabajador. No utiliza la palabra remuneración, pero en términos simples, en términos amigables, tiende a garantizar el goce pleno e íntegro de la contraprestación que percibe la persona que trabaja. Entonces, si toda la legislación laboral dictada en la emergencia, consagrada en los DNU y en las resoluciones del Ministerio, tienden a garantizar el pleno goce íntegro del salario, bueno, eso solamente se va a dar en la medida de que se proteja, de que se conserve la fuente de empleo, porque si no hay empleo, no hay salario. Y de lo contrario sería muy fácil para el empleador evitar la veda de despedir, evitar la obligación de pagar salarios despidiendo. Por supuesto, generar una obligación que se discutirá judicialmente, pero hoy en día lo que quiso el legislador es, bueno, elevar estabilidad, les decía, a estabilidad propia, relativa, no absoluta, porque el trabajador siempre va a tener la facultad de reclamar indemnizaciones en vez de reinstalación, para precisamente preservar la fuente de trabajo. Después hay otra discusión que yo no la voy a dar porque no corresponde a este ámbito, que es si esto es justo o injusto.
si esto es justo que se aplique tanto, por ejemplo, no sé, a Techint, como a la pyme o al comercio personal o al comercio familiar, y probablemente alguien diga, bueno, pero no es justo, pero el gobierno, al mismo tiempo que estableció la prohibición de despedir, otorgó herramientas, como por ejemplo, no sé, créditos a tasa cero, digamos, soportar el 50% de ese salario, acceder a los programas de ayuda al trabajo de la producción, los ATP, y entonces el empleador en definitiva termina pagando solamente un 25% de eso, si es que además accede a una suspensión concertada, y entonces se evidencia la teoría del esfuerzo compartido, donde el trabajador resigna un 25% y el empleador solamente paga un 25%, y hay quienes van a decir, bueno, sí, pero eso no es aplicable porque el trabajador no debería. Bueno, eso es una discusión eterna. Yo acá estoy simplemente en este aspecto analizando la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma. Entonces, ¿es o no constitucional el DNI? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en varios fallos, pero sobre todo en los 5 que estoy nombrando, y dentro de los 5 hay 2 que nos van a interesar, que son Consumidores Argentinos y Acebal Polaki, estableció una serie de requisitos para ver si esa norma soporta o no el test de constitucionalidad. Entonces, la Corte distingue en requisitos formales y sustanciales. Los requisitos formales son 3. El primero es, por supuesto, los DNU son dictados en los términos del 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. El primero es que se haya dictado en acuerdo general de ministros, y entonces nosotros decimos que sí, check. El segundo es que no verse sobre las materias específicamente prohibidas que establece la Constitución. Esto es una cuestión de emergencia ocupacional o empleabilidad, con lo cual no habría ningún inconveniente. El tercero es que efectivamente se comunique a la comisión, a la bicameral permanente, y esto se efectuó en el marco de la ley 26.122, así que los requisitos formales están cumplidos por el DNU. Y los otros son los más difíciles, los requisitos sustanciales. Y son 6 los requisitos sustanciales que establece la Corte en esos fallos. El primero es la cuestión de necesidad. Y la cuestión de necesidad, la Corte lo identifica con la emergencia. Y acá, por supuesto, está más que justificado. Es decir, tiende a proteger un bien público. El segundo requisito es la urgencia, es decir, que el Congreso haya estado imposibilitado de sesionar en circunstancias normales, y esto ha ocurrido al 31 de marzo, ahora recién tenemos una prueba ahí virtual de que ayer el Congreso aparentemente funcionó bien. Digo, el Congreso, el Senado sí, y diputados estaba haciéndolo, pero de que el Congreso no haya estado funcionando, al 31 de marzo el Congreso estaba virtualmente parado. El tercer escenario tiene que ver con la razonabilidad de la norma, y esto quiere decir la Corte que no responda a un fin político partidario. Por supuesto, de ninguna manera lo hace, es más, el decreto cita cuestiones vinculadas a la justicia social, por lo tanto, el tercer requisito también está cumplido. El cuarto requisito es la temporalidad, es decir, que el dispositivo legal tenga un principio y tenga un fin, la temporalidad que no sea para regir sine die, y esto también establece el plazo de 60 días. El quinto requisito es el control judicial posterior, pleno y amplio, y esto también está sometido al control de legalidad, que quiere decir el doble test de razonabilidad, perdón, el doble test de constitucionalidad y convencionalidad. Y el cuarto requisito tiene que ver con la proporcionalidad. Y acá probablemente es uno de los más difíciles, porque lo que la Corte dice es que el DNU no puede alterar, trastocar la esencia, la sustancia del vínculo jurídico que regula, y lo cierto es que esto se eleva a una estabilidad absoluta relativa. Casi le da la estabilidad de un empleo público de planta permanente. Yo entiendo que es constitucional, porque la única forma en este marco excepcional de garantizar la protección contra el despido arbitrario, que es una garantía de la Constitución Nacional, ya no es a través de la tarifación del daño, incluso agravada por el decreto 34 de diciembre del 2019, sino a través de la conservación de la fuente de empleo. O sea, la conservación de la fuente de empleo lo que va a garantizar es el pago del salario.
Y el pago del salario evita que los trabajadores y las trabajadoras, en un marco de emergencia sanitaria, no se queden sin laburo, es imposible reinsertarse en el mercado laboral, quedarían sin obra social, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, yo creo que el decreto es constitucional, pero, por supuesto, está abierto al diálogo. El ámbito de aplicación personal, temporal. El decreto rige desde el mismo momento de su publicación en el boletín oficial, porque no dice otra cosa, 31 de marzo al 29 de mayo, todo el día, la prohibición de despedir. Y a partir de ahí, algunas preguntas. La primera es, tengan en cuenta que fue un fallo, uno de los primeros fallos que se conoció de la Justicia Nacional del Trabajo es, ¿qué sucede si despedí antes, el 29 de marzo, digo bien, y el telegrama ingresó en la esfera de conocimiento el 2 de abril? Bueno, lo importante no es la teoría del envío, sino cuándo se recibe, cuándo ingresa en la esfera de conocimiento, y entonces este era un despido indirecto, era un despido en los términos del 247 de un trabajador del Teatro Colón tercerizado, y la Justicia Nacional de Trabajo lo que estableció en el juzgado laboral de turno es que el despido es nulo y por lo tanto la reincorporación. Entonces fíjense la importancia del intercambio telegráfico en este sentido. Que les dejo una inquietud, no es motivo de hoy, pero el intercambio telegráfico, que en sí trae toda una cuestión interesante para analizar, hoy en día hay que ver cómo funcionan las reglas, En tiempos normales yo mando un telegrama al domicilio de prestación de tareas. Vuelve con la atestación domicilio cerrado. La mayoría de la jurisprudencia en forma pacífica y reiterada dice que la notificación cursada del domicilio de prestación de tareas, salvo casos excepcionales, ingresa en la esfera de conocimiento, es eficaz. ¿Hoy es eso eficaz? ¿Qué sucede si el comercio, la industria, el establecimiento, la empresa está cerrada? Está cerrada porque se trata de una actividad no excluida del aislamiento. ¿Acaso, y aparte el empleador me podría decir, mire, no solamente el establecimiento estaba cerrado, sino que además yo, producto del aislamiento, tenía restricción para circular, así que yo ni siquiera podía acercarme a la empresa para hacerme de los avisos de visita que me deja el correo argentino. Así que por más que el trabajador el día de mañana me demuestre que yo le dejé de pagar el salario, lo tenía mal registrado, etcétera, etcétera, ese despido indirecto es ineficaz porque nunca se perfeccionó. ¿Cómo juega esto? ¿Cómo juega el intercambio telegráfico en tema de aislamiento? Bueno, lo dejo como inquietud para otra charla. Pero fíjense qué importante esto, ¿no? Y lo segundo es, ¿se puede preavisar durante la veda de despedir? ¿Qué sucede con los preavisos anteriores? ¿Qué sucede con alguien que preavisó el 15 de marzo durante un mes, porque es un trabajador con menos de 5 años de antigüedad, que el 15 de abril iba a estar despedido? Los preavisos cursados con anterioridad caen también porque el despido se termina de perfeccionar el 15 de abril, si yo no tenía idea que estaba el 329. Y si yo preaviso hoy que lo voy a despedir a partir del 30 de mayo, o sea, no vigente ya, salvo que el Ejecutivo prorrogue la prohibición de despedir por algunos días más. Bueno, ¿qué pasa? ¿Es eficaz o es ineficaz? Si yo preaviso hoy que voy a despedir el 30 de marzo, en realidad el plazo del preaviso se suspende y comienza a computarse a partir del 30 de mayo. O sea, a partir del 30 de mayo tengo un mes más, que es el mes que no se pudo empezar a computar porque estamos en periodo de veda, y entonces a partir de ahí comienza a regir el preaviso. Bueno, son todas posiciones que yo doy respuesta simplemente por una cuestión de honestidad intelectual, pero, por ejemplo, la respuesta está en el 234 para mí. El 234 establece que a partir de que se preavisa, el trabajador toma conocimiento de la extinción del vínculo. Tal es así que el empleador acaecido, el despido opera, pero solamente necesita el transcurso del tiempo. Tal es así que operado el plazo, el empleador no tiene que mandar una carta documento diciendo a partir de hoy queda despedido. Entonces, con este fundamento, que está en el 234 de la Ley de Contrato de Trabajo, no se podría preavisar ni siquiera en tiempo de veda. Por supuesto, esto va a ser materia de discusión. Y después está el ámbito de aplicación personal. ¿A quiénes alcanza la prohibición de despedir? El empleo privado no hay duda que es por tiempo indeterminado. Y en el empleo público no hay dudas que son a las plantas permanentes y algunos de planta transitoria. Ahora, ¿qué pasa con las modalidades contractuales? Un contrato a plazo fijo, por ejemplo, que estaba por vencer, se celebró por 2 años y se vencía ahora el 20 de mayo. ¿Qué pasa? Ese contrato se celebró hace 2 años.
Eso quiere decir que no opera la extinción. ¿Qué se prohíbe? ¿La extinción del contrato de trabajo o los despidos con causa? Alguien podría decir, bueno, no se trata de un despido incausado o por fuerza o falta de disminución, por fuerza mayor o falta de disminución. Se trata de la extinción de un contrato a plazo fijo. Las partes, cuando contrataron hace 1 año, 2 años, hasta 5 años, tuvieron en cuenta que en tal fecha se producía la extinción y tiene incluso hasta un régimen indemnizatorio especial en caso de que no se cumpla. Entonces, en principio uno puede decir, bueno, las modalidades contractuales no. Y otros podrían decir, bueno, pero el decreto no lo distingue. Entonces, allí donde el decreto no distingue, no corresponde a los operadores del derecho a distinguir. Entonces, si el decreto no dejó a salvo que no iba a operar para las modalidades contractuales, sino que habla en general de los trabajadores, bueno, parecería ser entonces que allí donde la ley no distingue, no nos corresponde a los operadores distinguir. Y además, como hablamos en los fundamentos del decreto, si toda la legislación laboral dictada en emergencia, y este argumento lo voy a utilizar mucho para posicionarme, quienes consideren que es así, en favor de la parte actora que tiende a fundamentar los alcances personales del decreto. Es decir, si toda la legislación de emergencia laboral, DNU, protección del salario, artículo 8, resoluciones 202, 207, 287 del Ministerio de Trabajo, que tienden a proteger el goce pleno e íntegro del salario, los DNU que le otorgaron prestaciones adicionales a los trabajadores de la salud, etcétera, etcétera. Si toda la legislación laboral de emergencia tiende a proteger el salario, o sea, mantener el salario conservando el empleo, bueno, también abarcaría a las modalidades contractuales. Y lo mismo a las distintas contrataciones del Estado. Las formas en que las personas se pueden vincular con la administración pública nacional, provincial o municipal es amplísima. Hay leyes marcos, por supuesto, la ley marco de empleo público también en las provincias, pero hay planta permanente, planta transitoria, contratados, becarios, hay infinidades de contratos, muchos de los cuales vencen, el plazo vence vigente el periodo de veda. Bueno, si soy abogado de parte demandada, en este caso el Estado o la municipalidad, diré, mire, el contrato se celebró antes, las partes tuvieron en miras que ocurrió tal fecha, de venida la condición resolutoria, que es el plazo del tiempo, operaba el distracto y se trata no se trata en todo caso de un despido incausado. Y otros dirán, no, el DNU lo que protege es la continuidad en los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, no sé, esa modalidad contractual tendrá que renovarse, después por cuánto tiempo, hasta que finalice la veda, por el tiempo que fue contratado originalmente. Como ven, hay posturas para los dos lados, porque hay fundamento jurídico para los dos lados. ¿Qué pasa con los estatutos profesionales? Bueno, parecería ser que no lo distingue tampoco el DNU por la generalidad de la norma. Entonces uno podría decir, sí, se aplica a empleadas de casas particulares, y sí, se aplica al periodista, sí, al estatuto del periodista, sí. Se aplica a construcción si tiene un régimen indemnizatorio distinto que tiene que ver con el fondo de cese laboral. Ahí la causa de despido no importa. Si el trabajador cobra el fondo de cese laboral en tanto se hayan realizado los depósitos correspondientes. Entonces, el trabajador da lo mismo que se lo despida con causa, que finalice la obra o que renuncie. Si cobra el fondo de cese laboral. Y otros podrían decir, sí, pero la norma no tiende a proteger la indemnización. La norma tiende a proteger la continuidad en la percepción del salario. Entonces, también alcanzaría la prohibición de despedir a los estatutos profesionales, al Estatuto de la Construcción, la 2250. Y otro podría decir, sí, pero si se extinguió por finalización de la obra, si resulta que, no sé, la obra vencía el 3 de abril y la obra finalizó el 3 de abril, ¿por qué yo voy a tener que mantenerlo pagándole un salario si no hay actividad para realizar, si la obra finalizó y fue contratado con ese fin? Y lo mismo el periodo de prueba. Yo le decía, ¿puede o no puede despedirse en periodo de prueba? Y una respuesta sería no, perdón, una respuesta sería la prohibición de despedir no alcanza el periodo de prueba. ¿Por qué? Y porque lo que estamos elevando a estabilidad absoluta relativa es aquellos que tienen estabilidad impropia. Es decir, yo tengo estabilidad propia en los términos del 14 bis. El 14 bis me garantiza la protección contra el despido arbitrario, entonces yo tengo derecho a cobrar indemnización. Pero solamente alcanza la prohibición de despedir a aquellos que gozan de la protección contra el despido arbitrario.
y los trabajadores que están en periodo de prueba no gozan de protección contra el despido arbitrario. Entonces yo no puedo elevar a una estabilidad absoluta quienes ni siquiera gozan de una estabilidad relativa o impropia. Entonces no alcanzaría al periodo de prueba. Y otros van a decir, momento, uno, donde la ley distingue, no corresponde que nosotros distingamos. Dos, si el orden normativo laboral dictado en la emergencia tiende a proteger el goce pleno e íntegro del salario, también tiene que protegerse al trabajador en periodo de prueba. Entonces no lo puedo despedir. Y también otra discusión interesante que traerá detractores y adherentes será, bueno, ¿qué pasa con el periodo de prueba? Entonces, ¿se suspende hasta que finalice la veda y después se reactiva? Porque yo empleador, no puedo ni siquiera evaluar las condiciones de mi trabajador. ¿Cómo evalúo yo si se alcanzan las competencias, las condiciones, los requisitos tenidos en cuenta al momento de contratar, si está con la prestación laboral suspendida? Entonces algunos van a decir, bueno, se reanuda una vez que finalice el periodo de veda, o sea, se reanuda el 30 de mayo. Y otros van a decir, no se puede suspender el periodo de prueba si ni siquiera el 92 bis permite que el periodo de prueba se extienda o se amplíe por enfermedad o accidente del trabajador o la trabajadora. Eso es imposible. Entonces, fíjense cómo hay fundamentos jurídicos para una otra postura. Pero acá me parece importante dos cuestiones. Y ya estoy en los 45 minutos, así que le dejo lugar a las preguntas. La primera es tener claro lo que establecen las normas, porque tengan en cuenta que muchas consultas vienen ahora, pero muchas consultas van a venir después. No todo el universo de conflicto laboral que se está sucediendo hoy termina en consulta jurídica. Y depende mucho en qué fecha nos situemos. Piensen que hay resoluciones del Ministerio que fueron derogadas con efecto retroactivo. Entonces, depende en qué fecha yo me posiciono, es donde tengo que tener en claro la normativa. Incluso el DNU 367 tiene efectos retroactivos. Entonces, me parece una tarea, y en este sentido yo lo decía el otro día en una charla, nosotros los jueces tenemos una enorme ventaja con respecto a ustedes o los que son trabajadores que ejercen la profesión, que es, tenemos un factor que ustedes no tienen hoy, que es el tiempo. Salvo que se habilite feria judicial para esto, yo tengo tiempo para analizar estas normas. Yo tengo tiempo. Ustedes hoy la consulta les viene y las tienen que responder necesariamente hoy. Y otra cuestión interesante me parece es, ¿rige para los despidos indirectos? Y yo considero que sí, porque de lo contrario el empleador o los empleadores lo que pueden hacer es forzar a los trabajadores a que se coloquen en situación de despido indirecto, lo fuerzan, y no pagando, negándole tareas, no entregándole elementos de protección personal, acosándolos, persiguiéndolos a través de un acoso moral o psicológico, etcétera, etcétera. Entonces el trabajador o la trabajadora se terminan considerando en despido indirecto y después el empleador se excusa diciendo no, la nulidad del despido solamente alcanza a los despidos directos incausados, no a los despidos indirectos. Bueno, yo creo que también, esto ha sido materia también de algún fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, ahí tienen la respuesta. Después el PowerPoint lo van a tener a disposición, entiendo que la charla también, cuando regía la 25.561 y la previsión de despedir. Bueno, perfecto. En caso de que suceda el despido, ¿qué alternativas tiene la persona que trabaja? ¿Despido indirecto o despido directo con causa? Sin causa o por falta de disminución de trabajo. Bueno, como las prohibiciones o las nulidades de la ley de contrato de trabajo siempre van dirigidas al empleador, no al trabajador, el trabajador podría o requerir a través de una acción expedita, sumarísimo, autosatisfactiva, cautelar autónoma, amparo con cautelar, habilitando feria judicial en caso de que estén con feria, la reinstalación más los salarios caídos. O también puedo reclamar despido indirecto con las indemnizaciones, eventualmente con el agravamiento del 34 y eventualmente con alguna sanción al empleador que puede ser cuantificada, no sé, en los salarios caídos hasta que finalice el periodo de veda por haber violado el 329. Bueno, acá tienen las filiminas. Me estoy apurando porque ya estamos en los 46 minutos y me pidieron que no me pase. Bueno, esto es un ABC, déjenme ver si tengo el chat, esto es un ABC de lo que es el decreto 329, desde la discusión teórica que tiene que ver mucho con la exposición de motivos, los fundamentos del DNU, y otra tanto que tiene que ver con
el aspecto práctico, despido indirecto, qué alternativas tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Quedo abierto a las preguntas que tengan, inquietudes vinculadas, insisto, a el DNU 329, si es que hubiese alguna. Si otras preguntas pasan por el tema de cómo funciona el reconocimiento del COVID y la presunción que establece, o la doble presunción, o el doble grado de presuntividad que establece el decreto, si tiene que ver con qué corresponde pagarle el 50%, cómo puedo implementar por el Ministerio de Trabajo una suspensión concertada en los términos del 223 bis, doctor, tengo que mandar un telegrama, pero el domicilio de mi empresa está cerrado, o yo quedé en aislamiento social preventivo y obligatorio en un domicilio trabajador, en un domicilio distinto de aquel que tiene denunciado a mi empleador, le mandé un WhatsApp para avisarle, no me lo lee, ¿qué hago? Porque tengo miedo que me esté cursando notificaciones a mi domicilio real, que es el que yo tengo en el legajo personal y no me puedo enterar. Bueno, todas esas cuestiones refieren a universos temáticos distintos y eventualmente ahí está Federico, le paso la pelota a la editorial por si quisiera hacer alguna otra charla al respecto. A ver, sí. Bueno, gracias por la exposición muy clara y como decías vos vamos a dar lugar a las preguntas. ¿Querés ir leyéndolas vos o te las leo? Como quieras vos. No, las veo. Dale. Dice, ¿puede aclarar nuevamente si el despido indirecto tiene lugar durante la vigencia del decreto? Claro, yo entiendo que sí. ¿Y por qué entiendo que sí? Es cierto que el decreto solamente prohíbe los despidos directos sin causa y los despidos directos fundados en causa de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo. Ahora, interpretando los alcances del 329 y entendiendo que lo que el decreto quiere garantizar es el cobro del salario a través de la protección de la fuente de trabajo, sería muy fácil para mi empleador, sería muy fácil decir, bueno, fantástico, yo a este tipo no lo puedo despedir en forma directa, incausada, me lo quiero sacar de encima de mala leche, discúlpeme la licencia lingüística, o porque no le puedo pagar más el salario, porque esto que yo, porque no accedí al ATP, porque los créditos a tasa cero no me lo dan, porque para hacer la suspensión del 223 bis no lo puedo encontrar al trabajador, por la razón que fuese, y me quedé sin guita. Me quedé sin guita, literal. Tengo una peluquería y a mi empleada administrativa me quedé sin guita. No la puedo bancar más. Ya le banqué una quincena de marzo, le banqué la primera quincena de abril, y le banqué la segunda quincena de abril. No le puedo bancar la primera quincena de mayo porque es o pagar el salario o que mis hijos no coman. Digo, para ponerlo en otro ámbito, diría catastróficamente. Hoy es la realidad de muchísimos empleadores unipersonales. Bueno, entonces, no me lo puedo sacar de encima despidiéndolo sin causa. Fantástico. Entonces, ¿qué hago? No le pago. Lo fuerzo, le niego tareas. Supongamos que se trata de una actividad excluida del aislamiento. Empiezo a incumplir obligaciones a mi cargo, forzando a que esa persona se termine colocando en situación de despido indirecto. Entonces, si se termina considerando despedido en forma indirecta, después me excuso y me digo, vos no me podés despedir la reinstalación. Vos en todo caso reclamame, vamos a un juicio y después de acá 3, 4, 5 años te pago y veo cómo y cuánto. Entonces, esto yo creo que no, digamos, va en contra de la naturaleza del DNU que prohíbe despedir. Y fundamento también mi posición es que existe un fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que se llama Ruiz, después le paso bien el dato. Hay un trabajo de mi autoría que yo publiqué y que se lo voy a dejar a Federico para que se los hagan llegar. Hubo un fallo plenario, Ruiz, que cuando se sancionó la ley 25.561, en el año 2002, que también prohibía despedir sin causa, se discutió, bueno, ¿esto alcanza o no a los despidos indirectos? Y se estableció que también. Bueno, espero que esté respondido, Antonella. A ver, aclaro, Antonella, y al resto, ¿se puede compartir o no se puede compartir? Yo explico y por una cuestión de respeto hacia ustedes, digo por qué. Pero después ustedes, aparte ustedes, a ver, acá puede pasar diciéndome, sí, fantástico, yo comparto lo que dice el doctor Tula y considero que es así, pero yo hoy me toca representar a mi cliente que es demandado, así que tengo que exactamente fundamentar en sentido contrario. Entonces, en este ámbito académico nosotros no podemos permitir este ejercicio, de decir, yo pienso así, yo pienso así. Después, la cancha se la va a marcar los intereses de su cliente. Esto es así. Bien, sigo leyendo.
Gracias. Bueno, resultan, a ver, si se considera despedido por falta de tareas o disminución de la remuneración, ¿el empleador podría invocar la suspensión de tareas, negando así el despido indirecto? A ver, me parece que ahí hay una contradicción en la forma en que redactaste la pregunta. Primero es, si se considera despedido, no hay suspensión, porque ya se consideró despedido. Entonces, ¿puede considerarse despedido por falta de tareas o disminución de la remuneración? Sí, por supuesto. Son causales de injurias graves. Esto tiene que ver con la gravedad cualitativa y cuantitativa de la injuria. La cualitativa, la negativa de tareas. La cuantitativa, la falta de pagos del salario. Y el empleador que podría invocar, el empleador, el día de mañana, a ver, si el empleador podría decir que no pagó porque estaba disminuido, bla, 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 pero esa tipología entra dentro de lo que el decreto prohíbe. Así que no sería causal eventualmente la falta o disminución de trabajo porque es precisamente el orden que el decreto prohíbe. ¿Resultarían traspolables, pregunta Blas, ¿resultarían traspolables los institutos civiles de imprevisión o fuerza mayor en una relación laboral en este contexto? Bueno, Blas, yo no sé si entraste más tarde, pero mi primera parte de la exposición, cuando yo hablé de los fundamentos del DNU que citan el 1730 y el 1733 del Código Civil y el 955 que definen al caso fortuito y la fuerza mayor, que lo utilizan como sinónimos y establecen los alcances, precisamente el 1733 establece que no se pueden invocar cuando una norma específicamente así lo disponga. No se pueden invocar como causal de exhibición de responsabilidad, y el 329 lo invoca. Y el 1730 del Código Civil y Comercial establece que tampoco se podrá eximir de responsabilidad el deudor por causas de fuerza mayor o caso fortuito cuando existe un ordenamiento jurídico en sentido contrario. Y el ordenamiento jurídico en sentido contrario son todas las resoluciones del Ministerio 202, 207, el artículo 8 del DNU 297. Así que yo digo, sí, son traspolables, pero no alcanzan, no sirven para eximirse de responsabilidad porque precisamente es la excepción a la regla. Bueno, gracias, muy claro, muchas gracias, mi querido doctor Tula, fieles estilo, claridad, profundidad, bueno, muchas gracias. Marian dice, ¿cuál es su opinión solo a los fines académicos y al margen de su función judicial? ¿Es válido el acuerdo entre cámaras empresariales y sindicatos que establecen la rebaja salarial que se llevan a cabo en el Ministerio de Trabajo? Bueno, no puedo emitir opinión porque probablemente el día de mañana eso sea materia judiciable y bueno, habrá que ver el caso concreto. Lo que yo no comparto demasiado esta acción declarativa de certeza, que no es norma eso. En todo caso es una referencia para futuros acuerdos. Pero además tengan en cuenta que las resoluciones, las homologaciones del Ministerio, Marian, no sé si será Mariano o Mariana, las resoluciones, la homologación del Ministerio deja, o sea, el propio 223 lo establece, deja salvo los derechos individuales de los trabajadores. O sea, los eventuales alcances de la cosa juzgada no son susceptibles de alterar la renunciabilidad o la renunciabilidad de los trabajadores. Entonces, quedan a salvo los intereses individuales, aun cuando hubiesen prestado consentimiento, aun cuando hubiesen prestado conformidad. Así que esa vía expedita siempre la tienen. Lo que pasa es que el problema cuando se termine la veda, cuando finalice, cuando lleguemos al 30 de mayo, si es que no hay una prórroga, ahí ya no se va a permitir, o sea, ahí se va a permitir despedir por fuerza mayor, ahí se va a permitir suspender por fuerza mayor, y ahí recién es donde vamos a analizar un poco, concatenando lo que me preguntaban antes, ahí recién vamos a analizar, bueno, fantástico, ahora que no está la veda, ahora sí analicemos el caso fortuito de la fuerza mayor, porque ahora no hay prohibición de despedir, no hay prohibición de suspender. Entonces, ¿podría, ya no vigente la veda, podría el empleador excusarse en esto para suspender? ¿Podría excusarse en esto para despedir? Bueno, a ver, yo creo que esta situación fue absolutamente extraordinaria, imprevisible. Si la fuerza mayor no está para esto, ¿para qué está? Pero esto es una discusión posterior. ¿Qué pasa con la reserva puesto que se cumple la cuarentena? ¿Hay que esperar a que pase la cuarentena para que se haga efectiva? Bueno, la pregunta, Juan Francisco, es excelente y va mucho más allá. Bueno, porque en realidad no tiene que ver con la prohibición de suspender y despedir, sino con esta intención de que sigan cobrando el sueldo. Ahora, si la pregunta hubiese sido en base al 208, supongamos que se venció el plazo de 3, 6, 9 o 12 meses según las cargas de familia y la antigüedad de esa persona que trabaja. Bueno, ¿qué pasa?
el empleador se tendría que ver forzado a continuar pagando, se extendería igual que el periodo de prueba, por ejemplo. O la construcción que finalizó la obra y pese a que yo no tengo trabajo porque incluso estoy impedido, también que en construcción ahora se permite en algunos lugares, pero estoy impedido porque hay aislamiento y no es una actividad excluida del aislamiento. ¿Qué hago? ¿Tengo que seguir pagando salario? Bueno, el 208 es lo mismo. El 211 parecería ser que, finalizado el periodo de reserva, se extingue el contrato de trabajo. No se extingue automáticamente, el empleador tiene que enviar una comunicación, o eventualmente el trabajador, sin consecuencias indemnizatorias. Creo yo que no entra dentro del concepto de extinción incausada del contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente habla del ámbito de el 208 al 212, que es enfermedad inculpable. Lo que sí podemos discutir es qué sucede con el 212, segundo y tercer párrafo. Cuando el empleador, por ejemplo, despide al trabajador pagando un 247, diciendo no tengo trabajos acorde a tu nueva capacidad restante, y después se prueba que sí. Y esto trae de la mano una discusión interesante que es, bueno, ¿qué pasa si el empleador, para zafar de la veda, inventa una causa? Yo te despido con causa porque incumpliste los deberes a tu cargo, por reiteradas llegadas tardes, por no haber cumplido con los objetivos pactados por la empresa. Bueno, yo no sé, el día de mañana en un juicio por ahí lo pago, pero de acá a 5 años, a 4 años, a 3 años. Hoy zafo de la nulidad inmediata a través de una cautelar. Bueno, no sé si más o menos está respondido. Estoy leyendo el libro de intercambio gráfico, muy bueno. Bueno, muchas gracias. Creo que dice Cris, muchas gracias. Ante el cierre definitivo del aislamiento por Mariano del Río. Bueno, Mariano, ¿cómo te va? Ante el cierre definitivo del establecimiento por el ASPO y la imposibilidad de continuar con el negocio y seguir con la explotación, en este caso, ¿no crees que sería viable un despido por falta de disminución de trabajo? El despido por falta de disminución de trabajo no va. O sea, no es que yo considero que no. La propia norma lo impide. Ahora, el cierre del establecimiento podría ser una causa objetiva de despido, una causal de despido. Entonces, uno podría decir, bueno, no es una cuestión de fuerza mayor, no lo redactaría la carta documento del despido invocando, porque el solo hecho de poner en la carta documento por fuerza mayor o falta de disminución de trabajo te habilita una acción de reinstalación con cautelar en la justicia. Ahora, queda despedido a partir de la fecha con causa porque bla, 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 bla. Bueno, imagino que no será tan fácil acceder a una reinstalación a través de una cautelar. Bien. Sigo. ¿Sería revisable judicialmente una disolución del vínculo laboral por voluntad concurrente de las partes en torno al posible incumplimiento del DNU? Bueno, María Vanessa, es interesante. Yo entiendo que todo acuerdo judicial, toda forma de extinción del contrato de trabajo es revisable judicialmente. Después vas a tener las teorías de máxima y de mínima. Las teorías de máxima, por ejemplo, hay quienes consideran que solamente una disolución por voluntad concurrente con un pago de gratificación implica un vicio, y entonces en tanto un vicio es un despido incausado, y en tanto vicio incausado es nulo. Ahora vos vas a tener también la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en tanto que interpreta que el 241, tercer párrafo, se tiene que demostrar para hacerlo caer el vicio objetivo y subjetivo, el vicio objetivo en la causa y el vicio subjetivo en la voluntad. Tendrás que probar que la voluntad del trabajador estuvo viciada. Eso es un poco lo que pasa. Bueno, gracias Juan Francisco, gracias Guillermo y Mariano. Ah, fantástico, apuntaba eso, claro. Bueno, pero a ver, esto tiene que ver con la habilidad y viveza del abogado. Si vos fijate que solamente, en los dos estamos hablando de cierre de establecimiento, pero si en la carta de documento pones fuerza mayor, automáticamente se prenden las alarmas rojas de Interpol, que seríamos los jueces. Ahora, si vos ponés con causa porque, yo no sé si las evitás, pero por lo menos no sé si eso se va a discutir en una acción sumarísima. A propósito de eso, hay un fallo muy interesante de la justicia de Misiones, de Posadas, que el empleador despidió con causa, invocando generalidades, y como ellos tienen un proceso monitorio, donde se puede discutir en un tracto abreviado, el juez entendió que la forma de redactar la carta documento no cumplía los requisitos del 243, y con esto ya finalizo. Los requisitos del 243, que es la autosuficiencia, la autocomposición, la autosuficiencia en la forma de redactar. Entonces entró, o sea, lo que dijo es,
en una autosatisfactiva, lo que dijo es, no corresponde analizar si el empleador debe probar o no las razones que invocó, porque la forma de redactar la carta de documento no cumple ni siquiera mínimamente los requisitos del 243. Y entonces estableció que se trataba de un despido arbitrario, por lo tanto nulo, por lo tanto reinstalación. Bueno, como están diciendo todos ahí, quedó muy claro, muy práctico sos al explicar, así que te agradezco un montón, están todos muy conformes. bueno, gracias nuevamente a Microjuris, gracias Federico por tu predisposición, predisponibilidad y a todos los colegas que están del otro lado de la pantalla, sobre todo por haber, insisto una vez más, resignado tiempo familiar, laboral y social dentro del aislamiento, ¿no? Bueno, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a todos.